Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias FARIES. Estamos dentro del evento de retos de la Gerencia Estratégica Internacional y estaremos trabajando hoy con el profesor William Pachón Muñoz en la asignatura Seminario Gerencia Estratégica Internacional. Para dar inicio a este conversatorio, entonces tenemos a nuestro señor decano, el general Javier Hernán Arias Vivas. Señor decano, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Andrea. Mucho gusto en saludarla. Mucho gusto en saludar entonces al doctor José Alcibiades García como conferencista en el día de hoy. Me da mucho gusto presentarlo y en nombre del rector de la Universidad Militar Nueva Granada, le presento mis agradecimientos y un saludo muy caluroso de bienvenida, porque sé que su conferencia va a ser muy importante en estos tiempos de pandemia, sobre todo con el sector de autopartes, comentándonos acerca del sector de autopartes, un sector de gran connotación en la economía nacional. Y qué bueno sería pues conocer en el día de hoy su visión acerca de este negocio tan importante para la importación y la exportación y sobre todo para la supervivencia de la nación. De tal manera que bienvenido, doctor. Le cedo la palabra entonces al profesor William para que termine de hacernos una presentación del profesor José García. Muy buenos días a todos. Bienvenido, general y estimado doctor José Alcibiades. Un gusto tenerlo acá en este espacio. A mis estudiantes de la maestría del seminario que se integran en este momento, a los estudiantes de pregrado de administración de la seguridad y salud ocupacional que también hacen parte, los de administración de empresas también que están invitados, a todos los colegas también que han aceptado, digamos, este espacio de participación activa y de los conversatorios que viene organizando aquí nuestra coordinadora Andrea Guerrero. El día de hoy, pues, como se tiene previsto, digamos, nos asiste tener una charla, un conversatorio aquí con nuestro doctor Alcibiades García, José Alcibiades García, quien leeré una breve reseña. Él es gerente actual de Alcigar, Alcigar S.A., CIA. Ha sido asesor de la Comisión Especial Legislativa, la Comisión Segunda del Congreso, Asamblea Constituyente. Docente universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad Javeriana, consultor e investigador y perteneciente a los centros de investigación CIDER, IEPRI, FESCOL. Es presidente de Asocolda, Asopartes, es vicepresidente aduanero FENALCO, es secretario de Desarrollo Económico de Cundinamarca y ha sido director de proyectos institucionales en consultoría. Eso para sintetizar lo que ha sido su experiencia, su trayectoria en la vida profesional. Y así es muy importante invitarlo acá en este espacio y le agradezco haberlo aceptado toda vez que reconocemos esa trayectoria y para tratar un tema muy trascendental en estos momentos que nos asiste esta crisis del coronavirus y que ha afectado a todos los sectores económicos, pero en particular, digamos, al sector automotriz, que como bien lo han dicho, genera cerca de 70.000 empleos en nuestra economía y demás, y que pues, también mueve un gran capital, una gran inversión al interior de nuestro país, de nuestra economía. En ese orden de ideas, quiero que el día de hoy, pues siguiendo la misma línea, pues con los demás invitados, nos interesa resaltar, digamos, esa trayectoria que usted ha tenido y en eso quisiéramos conocer un poco en primera instancia lo que es su historia de vida, cómo ha sido un poco su historia de vida a nivel de individuo, de ciudadano y pues así también de emprendedor.
luego pues pasar a una segunda fase de la conversación que tendría que o estar orientada, digamos, aquí más al tema de la gerencia, digamos, cómo usted dentro de su rol de gerente en un sector tan importante como es el automotriz, lideró y ha estado involucrado, digamos, en la construcción de agremiaciones, en la formalización de agremiaciones que persiguen y propenden por generar esa sinergia dentro de la economía social y el desarrollo del país. Y en un tercer momento, poder tratar todo lo que tiene que ver ahora con la crisis, cómo ha impactado esta crisis a este sector automotriz, cómo se ha observado, qué lectura usted le da desde su experticia a esta crisis y finalmente, digamos, plantear algunos escenarios, alternativas que podían venirse una vez pasada la pandemia del post-coronavirus, o sea, en un escenario post-coronavirus. Esos serían como los 4 ejes en los cuales giraríamos la conversación o su experticia para que nos contara a todos nosotros y bueno, luego daríamos la pie para las preguntas que surjan y pues mirar, digamos, acá en detalle algunos elementos que usted nos va a compartir muy seguramente. Entonces le doy la bienvenida, el auditorio es suyo, mi doctor José Alcibiades, y bienvenido. Pues bueno, profesor William, un gran saludo, honorable decano Javier, encantado de conocerlo, agradecer el apoyo de Andrea, al igual que de Carolina, en este proceso y saludar a todos los participantes en estos escenarios que, como estábamos conversando, son novedosos para la gente de mi generación, pero son muy virtuosos para todos los que vienen. Miren, la historia empresarial en la que nos invitan, hay que señalar primero que nosotros hicimos parte, o yo soy de origen cucuteño, nacido en la frontera. Básicamente, desde muy temprano me vinculé a los programas de integración regional con algunos amigos que manejaban medios allá en la frontera. Mi familia siempre tuvo un sector empresarial en comercio exterior y obviamente en la década de los 80 pues aprovechamos todo este fortalecimiento que había con lo que se llamó Venezuela Saudita en su momento. Eso permitió que mucho colombiano migrara allá en la década de los 80 y al calor del crecimiento y el fortalecimiento empresarial que tenía Venezuela, gran parte de la producción colombiana se generaba para las ventas externas a Venezuela. Uno podría decir que que los colombianos, los empresarios colombianos, aprendimos a conocer el mercado internacional a través de las exportaciones de Venezuela. Por ello no fue gratuito que Colombia en la década de los 70, los 80 y parte de los 90 liderara el Grupo Andino. Y de allí, en el tema del Grupo Andino, empresarios como nosotros impulsáramos mucho el tema del desarrollo regional fronterizo. O sea que esos dos temas generaron un gran impacto en el crecimiento de la economía colombiana, que estaba en ese momento supeditada mucho a las ventas internacionales. Y hay que recordar también que en esa época eran épocas de prohibida importación y había como dos escenarios: la prohibida importación por un lado, las licencias previas por el otro, y la promoción de las exportaciones por el otro. Teníamos un modelo económico cerrado, pero que buscaba también promover al mercado andino el tema de las exportaciones. Eso sirvió mucho para que gran parte de la empresa colombiana creciera, entre ellos el sector automotor. Hay que recordar que Venezuela era un gran comprador nuestro de piezas en el mercado internacional, así como nos proveía a nosotros pues, productos de la industria petroquímica. Por eso se creó también, desafortunadamente hoy día pues no contamos con ella, pues Carboquímica ya no existe y se me escapa ahorita el nombre de la empresa colombo-venezolana que hubo allá en la costa. Así que hay que señalar que nosotros empresarialmente arrancamos con eso, nos creímos que estábamos muy consolidados hasta que hacia el año 83 hay una enorme devaluación en el mercado venezolano y gran parte de las industrias que dependíamos de ese mercado, pues fenecimos, algunos y otros nos replanteamos. Hay que señalar, y allí aprendimos una muy dura lección, que son los riesgos institucionales y los riesgos financieros que tienen los empresarios. Hacer empresa en países como los nuestros son muy difíciles, y más aún en esas épocas de economía cerrada,
eran más difíciles todavía. De tal suerte que esa crisis le permitió a todo el mundo replantearse. Hay que señalar que hubo muchos empresarios que no la resistieron, algunos no solo fenecieron productivamente, sino fenecieron personalmente. Hubo varios suicidios porque pues los colombianos empezamos a aprender en las exportaciones, pero no conocíamos el mercado internacional y sobre todo los endeudamientos en dólares. Así que eso afectó mucho la capacidad de respuesta del Estado colombiano, muy diferente a la que tenemos hoy día, pues era casi nula, y esa gran parte del sector pues se quebró y hubo la necesidad de replantearse en ese proceso. Esa década de los 80 termina con la constituyente del año 91 y termina no solo con la constituyente del año 91, sino termina con el replanteamiento de todo el esquema político y económico y por también señalar lo social y empresarial del país. Empezamos a hablar ya no de la integración, ¿cierto? El grupo andino, pues obviamente se mantiene allí, pero no tiene el vigor que tenía en épocas pretéritas. En el acuerdo del Mercosur son acuerdos de nueva generación. Hoy día hablamos de los acuerdos bilaterales, en fin, todo esto que teníamos desde que creamos la LADI, la LAC, el Mercado Común del Caribe, todo esto se replantea y en la década de los 90 aparece un nuevo escenario que son acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio nos dan otra mirada del tema, porque lo que antes pensábamos que era simplemente buscar el mercado internacional para exportar, encontramos que gran parte de las piezas ya no está ni la licencia previa ni la prohibida importación, ¿cierto?, de las décadas pretéritas de los 70s y gran parte de los 80s, sino vienen una serie de acuerdos comerciales, que creo que a la fecha son 16 acuerdos de libre comercio. Duraron 10 años para la implementación de los tratados de libre comercio, desde el 91 hasta el 2001, que realmente empezó la ejecución completa de este nuevo modelo económico, ¿cierto? Y gran parte de las empresas se replantearon. Gran parte de las empresas, otra parte hay que señalarlo, fenecieron porque no estábamos adaptados para el proceso, no aprovechamos esos 10 años de negociación, y yo tuve la fortuna, en ese momento yo me encontraba muy vinculado en el tema empresarial con FENALCO, y aquí hago un paréntesis importante. A raíz del tema del comercio exterior, nosotros organizamos una agremiación de operadores de forwarding, de operadores aduaneros, de consultores de carga aérea y marítima, entre otros, que en su época se llamaba Asocolda. Yo tendría unos 28 o 30 años. Hoy luego se transformó con el apoyo de Alfonso Senior, en su momento se transformó en lo que hoy se conoce como FITAC, y ahora es un gremio que lidera los temas de comercio exterior junto con Analdex y FENALCO. Y en esos temas el empresariado empezó a entender que había que trabajar de la mano con el gobierno, porque para el sector privado el Estado es un ente por allá ajeno, así como también percibimos a la universidad como un ente absolutamente ajeno, donde solo vamos a capacitar a los muchachos, pero de ahí en adelante no logramos hacer esa sinergia entre el sector privado y los muchachos y el Estado. Nos fue muy difícil aprender a trabajar con el Estado, porque pues en esa época, antes de la constituyente del 91, el Estado era muy cerrado, muy complejo, era un universo solo para los políticos, en el cual el empresariado lo veía completamente ajeno. Entonces, empezar a reconocer cómo funcionaba el Estado fue muy importante, sobre todo porque para que la empresa trabajara de la mano en este nuevo escenario que aparecía a partir de la constituyente del 91. En un escenario, por cierto, y valga la redundancia, incierto para todos nosotros, pero que ofrecía oportunidades que hasta el momento no lo veíamos. La gran discusión allí era en dónde se ponía el énfasis en los tratados de libre comercio, qué tanto se liberaba, qué tantos sectores se liberan. Obviamente, los tratados de libre comercio todavía no han llegado a su punto supremo de uso por parte de los colombianos, pero es un proceso que todavía nos cuesta mucho trabajo irnos adaptando a ello. No obstante, con la creación de estas organizaciones empresariales, empezamos a mirar un poquito más allá con el Estado, cómo podríamos ir avanzando en estos temas. Para nosotros era completamente ajeno el tema de las leyes. Yo, por fortuna, tuve la oportunidad de participar en el Congreso, el Congresito y la Constituyente, y empecé a entender cómo funcionaba esta dinámica, porque uno se cansaba del sector productivo de solicitar,
temas al Estado, y el Estado pues también está en la misma dinámica que nosotros. Si en el pasado no lo mirábamos, pues ellos en el pasado tampoco miraban al sector privado. Entonces éramos como departamentos estancos como en el pasado. Un grupito era el sector privado, otro grupito era el Estado y otro grupito era la academia. Esto, como lo llaman ahora en el tema de la posmodernidad, el diálogo de los saberes permitió que gradualmente fuéramos como estrechando, conociéndonos y empezando a distinguir los énfasis de cada uno y jalonar este gran vehículo que se llama Colombia hacia el mismo destino. Eso nos permite en la década de los 90. De tal suerte que de los 80 a los 90 el sector privado cambió mucho, los negocios nuestros cambiaron mucho, la manera de relacionarnos cambiaron de igual manera, de forma radical, y todos tuvimos que ir aprendiendo gradualmente cómo hacerlo. Claro, eso no significa que hoy día, por ejemplo, con todo esto de la tecnología que estamos aprovechando hoy día, en Colombia no existen todavía empresas con la mirada de 1970, hay empresas con la mirada de 2020 y hay otras que ya van en el 2020, ya terminando la década de los 30. O sea que estos tres tipos de empresas coexisten en este país, y desafortunadamente la institucionalidad, por más que procura avanzar lo más dinámico que pueda, los compes que saca de la actual administración del presidente Duque son maravillosos, pero mover toda la burocracia institucional para que se adapte lo más rápido, para que se conviertan en los líderes, para generar estas nuevas oportunidades, eso no se logra tan rápido como quisiéramos todos. Son temas de años, es como montar una empresa, ¿cierto? Montar una empresa, la primera generación le cuesta un esfuerzo enorme, hay que hablar con Enrique Luque Carulla para comprender cómo arrancó Carulla. Yo tuve la oportunidad de conocer a los fundadores de Jeans and Jackets, que hoy día pues no existe esa marca, a los fundadores de Condimentos El Rey, a los fundadores de Alpina. Todas estas marcas que son muy reconocidas para los colombianos son marcas que arrancaron en ceros. A los de Jolie de Bob también, a los señores Chávez, que en su momento todos arrancaron de ceros casi con la venta puerta a puerta. Desafortunadamente, hoy día los jóvenes pretenden hacerlo de manera instantánea, y creo que esa parte del aprendizaje de los mayores como que se da por hecho, y todos quieren ya, por haber pasado por la universidad, porque hay que señalar que gran parte de estos fundadores no pasaron por la universidad. Fue el tesón, como dice, insistir, persistir y resistir, lo que les permitió a ellos consolidar lo que hoy disfrutan sus segundas y terceras generaciones, que no lo disfrutaron tanto. Tal vez Arturo Calle y Manuel Hernández, que han logrado avanzar más rápido, por ejemplo, disfrutar que ellos son la primera generación, disfrutar al mismo tiempo y cosechar los éxitos de un trabajo que ha durado durante años, pero son ya personas de 70 años, el menor de ellos, o sea que han pasado gran parte de su vida, por lo menos los 50 primeros años de su vida, tratando de organizar su negocio para que en los últimos 20 años de su vida estén recogiendo las mieles de ellos. Algo similar le ocurrió a Servientrega, por ejemplo. O sea, señalo estas marcas porque son marcas reconocidas por todos nosotros, y que hay que recuperar, por ejemplo, ese emprendimiento que hoy día se convierte en emprendimientos fugaces de cursos rápidos, y el emprendimiento es cada día. Uno decía que empresario que no se quiebre no es empresario, porque uno aprende de los errores y hay que aprender de las quiebras para lograr repotizar las empresas. No hay que creer que estas grandes marcas y todas las grandes marcas han logrado resistir, no han pasado por épocas de vacas flacas. Todos hemos pasado por épocas de vacas flacas, como las que estamos pasando hoy día, pero ahí es donde viene el emprendimiento del empresario. El empresario es el que emprende, ¿cierto? El ejecutivo es el que ejecuta, y precisamente es esa simbiosis entre uno y el otro es el que permite que las empresas avancen. Y es donde el sector privado, la academia, que es lo que están haciendo ustedes, son absolutamente valiosos todos estos ejercicios, porque eso permite establecer ese vínculo, esa simbiosis entre el sector productivo y la academia, que es tan importante, y más ahora en estos momentos. De tal suerte que, volviendo, la década de los 90 nos abre una enorme oportunidad de desafíos para todo el sector privado, con el advenimiento de los tratados de libre comercio, desconocidos para todos nosotros, ¿cierto? Yo sé que Martín Gustavo Ibarra de compañía hizo unos estudios maravillosos con la Cámara de Comercio de Bogotá frente al Tratado de Libre Comercio, y a mí me correspondió en su momento, gracias al
liderazgo que estuve en el sector de comercio exterior, particularmente en el sector aduanero, acompañar a FENALCO en el primer escenario que se llamó el ALCA, que era el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era un tratado de libre comercio, pero para los 35 países de las Américas. Estaba pensado así. Desafortunadamente este acuerdo multilateral no se dio y empezamos las negociaciones bilaterales, donde aparece el Tratado de Libre Comercio con Colombia y el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y así sucesivamente. O sea que aparecen los tratados de libre comercio de la segunda generación, dejamos atrás la LADI, la LAL, el Mercado Común del Caribe, todos estos, y no sé qué tan bueno haya sido dejar eso de lado porque nos concentramos solo en acuerdos bilaterales. Y la negociación con Estados Unidos, perdónenme la expresión, fue una negociación de toche con guayaba. O sea, la capacidad nuestra, a pesar del esfuerzo que hicieron los negociadores colombianos de tratar de conseguir espacios de negociación con los Estados Unidos, fue una negociación completamente difícil, desgastante y en algunos escenarios muy pugnaz. Al Estado colombiano, ¿qué le respondió? Buscar los mejores escenarios para los ciudadanos. ¿Y cuáles fueron los mejores escenarios para los ciudadanos? Tratar de mitigar los impactos en el empleo, o como está ocurriendo hoy día. Claramente, no se puede beneficiar a todo el mundo. Y ahí es donde uno desde el sector privado tiene que pensar varios temas que muchas veces, sobre todo las pymes, no sé si es porque no tengan capacidad, porque no tengan equipo, porque les falta un poco más de emprendimiento, considerar los 5 riesgos que uno debe considerar en su negocio. Todos pensamos siempre en el principal riesgo, la plata, el riesgo financiero. Pensamos en el segundo gran riesgo, dañar la reputación del negocio. Pero se nos olvida el riesgo político y el riesgo institucional. En el caso nuestro, con la llegada del general Chávez a Venezuela, pues los negocios se nos acabaron de dañar. Y no solo a mí, sino a gran parte de las empresas. Yo me acuerdo que con un grupo de empresarios fuimos a negociar el recién llegado Chávez a Venezuela para que le pagara a Bianca, a Carrefour, a varias empresas, parte de las deudas que tenía el Estado venezolano con los empresarios colombianos, porque recuerden ustedes que nosotros les colaboramos proveyendo un poco de alimentos en una época y luego no pagaron, y me imagino que la pequeña y mediana empresa pues no les pagó tampoco el Estado venezolano. Y esas decisiones políticas e institucionales nunca las habíamos considerado como parte del riesgo de sacar adelante un negocio. Ahí en el caso nuestro aprendimos que aparte del riesgo reputacional y el riesgo financiero, ¿cierto? Hoy día también debe haber un riesgo tecnológico, por ejemplo, esto que estamos usando, habría que considerarlo, no sé, que te roben la información, que toda esta serie de cosas, debe haber un riesgo tecnológico, estaba el riesgo institucional y el riesgo político. No lo habíamos considerado. Con Venezuela siempre habíamos tenido una relación es una montaña rusa, porque desde Carlos Andrés Pérez siempre hubo y Virgilio Barco la pelea por el Golfo de Coquibacoa, y luego fue la discusión del tema fronterizo, luego el tema del narcotráfico, luego el tema de las guerrillas, siempre había, pero siempre Venezuela fue para nosotros un excelente mercado y creo que sigue siendo un muy buen mercado, no obstante lo que esté ocurriendo hoy día. Al igual como lo fue el Ecuador. El Ecuador también hizo unos cambios radicales hace unos 4 o 5 años que nos permitió a nosotros mantenernos a flote. Colombia siempre lideró la comunidad andina y yo creo que ese escenario de liderazgo que tuvimos en la política fronteriza hay que mantenerlo, recuperarlo y ampliarlo, sobre todo en las actuales circunstancias. Pero me devuelvo al tema de Venezuela. Con la llegada del nuevo gobierno de Venezuela, los colombianos que veníamos aprendiendo los tratados de libre comercio, empezamos a entender que también estaba el riesgo de reputación, el riesgo político e institucional para los negocios. Venezuela no volvió a pagar y gran parte de la pequeña y mediana empresa quedó muy endeudada y obviamente el gobierno venezolano no tenía la capacidad que tiene hoy día, el gobierno colombiano, perdón, no tiene la capacidad empresarial que tiene hoy día para responderle a la pequeña y mediana empresa. Si en esa época hubiera ocurrido esto, pues mucha empresa había sobrevivido, pero también mucha empresa no se había replanteado, y es allí donde yo quiero señalar los 3 escenarios. Uno, de un escenario de cierre total de las importaciones, un escenario de apertura total de las importaciones, un escenario de crisis institucional. Todo genera una enorme montaña rusa para el sector privado. Algunos fenecen y otros sobreviven. Y es allí donde uno ve las oportunidades, donde uno tiene que buscar la manera de adaptarse, evaluar bien los riesgos y mirar cómo nos adaptamos frente a los nuevos escenarios. Yo quisiera usar la palabra repensar, porque hay que repensar
cómo me adapto mi empresa hacia el nuevo negocio. No crean ustedes que a los Carulla, a los Jeans and Jacket, a todas estas marcas, les ha sido fácil mantenerse en el mercado donde todos competimos, y es en la medida que nos sepamos readaptar financiera, institucional, digitalmente, es lo que nos permite avanzar y prosperar en cada uno de los negocios. No es la prosperidad al debe la que estamos invitando, no es la prosperidad inmediata la que estamos invitando, sino reconocer ese entorno internacional que es lo que da las universidades para que podamos irnos readaptando y empezar a observar las señales que está dando el entorno para poder readaptar el negocio, tanto en el mercado doméstico, que ese es el problema que tenemos los colombianos y gran parte del empresariado, ¿cierto? Que definitivamente se queda mirando el árbol y no ve el bosque, y es donde los profesionales tienen que colaborarle, ayudarle a mirar el bosque. A pesar de las diferencias generacionales, hay que ayudar a mirar el bosque, ¿cierto? El empresario siempre está mirando las ventas, caja, porque es su día a día, pero tiene que tener alguien que le ayude a mirar la perspectiva de ese entorno que él no está considerando porque su ocupación permanente le impide tener ese entorno. Y negocios como los de ustedes, maestrías como las que ustedes realizan, pues son las que tienen que generar ese vínculo entre mirar el árbol, pero tener la perspectiva del bosque. Entonces hoy día, eso en la década de los 90, pues ocurre ese gran escenario, ¿cierto? Y nos afecta tanto el tema institucional y adaptándonos al tema del mercado internacional con los tratados de libre comercio, particularmente el mercado de libre comercio de los Estados Unidos. Algunas personas decían, ¿cierto?, muy enemigas del tema, que esto iba a acabar absolutamente con la economía colombiana. Han pasado ya un poquito más de 10 años, ¿cierto? Y ni siquiera hemos aprovechado las ventas al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Claro, me van a decir algunos, se aumentaron las importaciones. Bueno, venimos casi más de 20 o 30 años tratando de adaptar el país a que su producción interna sea lo suficientemente vigorosa. Pero me devuelvo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy día había que tomar una decisión. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en esa discusión de la cadena agrícola, donde se libera la importación en esa cadena avícola de productos para bajar los costos de producción, ¿cierto? Y no afectar tanto el empleo. Liberamos la cadena arranca y la cadena avícola inicia en el cultivo del maíz amarillo y termina en los embutidos del pollo. Ahí hay una enorme trazabilidad de actores en toda esa cadena que también cuando digo mirar el bosque hay que considerarlo, en qué parte de la cadena estoy yo y cómo me integro yo a esa cadena. Es el segundo escenario que hay que considerar, cómo me integro a esa cadena. En el Tratado de Libre Comercio me acuerdo que se miraban por cadenas productivas y obviamente se decidió liberar la importación de los cuartos traseros de los pollos porque los gringos los estaban mandando de contrabando porque ya no se comen como los colombianos que nos comemos hasta la rabadilla del pollo, ¿cierto? Ellos solo se comen pierna, pernil y la pechuga y no más. Los colombianos nos comemos hasta las tripas del pollo, esa es la verdad. Se decidió liberar entonces la importación de maíz amarillo. Claro, van a decir algunos, eso afectó el cultivo de maíz. Puede afectarlo o pudo mejorarlo, porque si bien el maíz amarillo llegaba más barato que lo que producíamos en Colombia, lo que había que buscar era la manera de mejorar la productividad en Colombia. Y es ahí donde el Estado es donde debe intervenir, ¿cierto? El Estado debe intervenir para que el sector productivo, por pequeño que sea más eficiente en lo que hace. Porque vuelvo y repito, ninguna gran empresa de ahora nació siendo gran empresa. Todas nacieron siendo MIPYMES, como las llamamos hoy día. Todas nacieron. Y en la medida que el Estado proteja, cultive y logre robustecer esta empresa de la mano del emprendedor o del empresario, ¿cierto? En los próximos 20 o 30 años va a poder crecer. Servientrega es un ejemplo de ello. Servientrega en 30 años se volvió el emporio que es hoy día. O sea que hay que considerar esos escenarios, comprender bien el escenario en que se mueve, buscar los apalancamientos que son necesarios, ¿cierto? Y robustecer la iniciativa que uno tiene desde allí. Estos tratados de libre comercio fueron diseñados para eso, para aumentar las ventas al mercado internacional, sin descuidar el mercado doméstico. Uno tiene que buscar esos escenarios. El mercado internacional que te ofrece a ti puede ofrecerte productos a muy bajo costo. Ese es el caso del sector automotor. El sector automotor, hay que señalarlo, pero eso lo trato un poco más adelante, ¿cierto? Perdón, ya voy entrando
termino con el tema de los tratados de libre comercio y del emprendimiento. Eso da una nueva perspectiva a futuro de los negocios. Entonces, frente a la crisis que generó Venezuela, los tratados de libre comercio nos generan otro tipo de oportunidad de negocio, ¿cierto? La crisis del 2008-2009 nos genera otro tipo de oportunidad de negocio, y esta que estamos, con la que estamos conviviendo hoy día tiene que generarnos otro tipo de oportunidad de negocio, tiene que generarnos otra mirada. Yo veo a los colombianos que todo el mundo quiere llegar, volver a la misma normalidad, y la verdad, en el sector productivo, lo único que te genera a ti ventas permanentemente es el diferenciador. Tú tienes que diferenciar el producto permanentemente, tienes que estarle cambiando, no solo el empaque, ¿cierto? No solo el producto, sino tienes que venderlo, presentarlo de manera diferente. Y estas oportunidades permiten presentar el mismo producto de manera diferente para que el consumidor vea que hay una renovación, que no hay fatiga en la venta del producto, ¿cierto? Y hay que saber hacerlo. Pero bueno, ahí daría por terminado el primer paso y me meto ya al tema del sector automotor. El sector automotor en Colombia es una enorme cadena del sector automotor. El sector automotor en Colombia, si Colombia más o menos importa 42.000 millones de dólares año en toda la economía colombiana, exporta un poquito menos, tristemente, ¿cierto? El sector automotor, tanto de vehículos como autopartes, ensambladoras y todo esto, generan más o menos, importa más o menos 4.500 millones de dólares al año. De esos 4.500 millones de dólares al año, más o menos 1,5 millones anuales son de autopartes. Ese es el mercado en el que comemos. Claro, hay que señalar que no obstante esos 1.500 millones de dólares al año, ¿cierto? Más o menos el sector de autopartes deja de vender anualmente por contrabando, por venta de repuestos venta de piezas de los vehículos robados, por toda esta serie de cosas, algo más de 20.000 millones de pesos al año. O sea que eso es un sector muy pujante, que todo el mundo se vincula a él, pero que tiene una enorme vulnerabilidad. La primera gran vulnerabilidad que tiene el sector empresarial de autopartes es el comportamiento del dólar. Hoy día un dólar a 4.000 pesos es un dólar casi manejable. Las grandes marcas que lograron adquirir sus vehículos, las piezas y los vehículos a dólar de 2.900 del año pasado, ¿cierto? Pues, es un sector que hoy día, si tiene unas buenas existencias, puede tener un gran respiro. Aquellos que están entrando al negocio, pues no van a poder mantenerse en el negocio porque están adquiriendo partes y piezas a 4.000 millones, sí las pueden. En estas circunstancias es que China es el gran productor de partes y piezas para la industria automotriz, al igual que Corea del Sur. La gran industria automotor se trasladó de Europa y Estados Unidos hacia el Asia. Y hoy día están repensando cómo volver a ser la industria automotriz tradicional, ya que hago un gran paréntesis. Colombia conviven 3 tipos de sectores automotrices. El de los años 70, que convive con el motor de combustión, el de los años 90 y 80 y hasta la década, que viene el motor de inyección, y el que está empezando a entrar, que son los motores híbridos y los motores eléctricos, ¿cierto? Lo que llaman ahora las nuevas industrias en movimiento. Esos tres sectores del sector automotor cohabitan en nuestro país. Vehículos de más de 20 años, vehículos de 10 a 15 años y los vehículos nuevos, ¿cierto? Ese es el mercado en el que se mueven las piezas y en el que se mueve la industria automotriz colombiana. Hay 5 o 6 grandes ensambladoras en Colombia, no creo que haya más, ¿cierto? Y manejamos más o menos 4.000 millones de dólares en el negocio al año, en el sector automotor. La industria automotor colombiana depende casi en unos 85-90% de producto importado. Y vendemos algo más de 600.000, 700.000 dólares en el mercado internacional. O sea que nuestra industria automotor, ¿cierto?, depende más del mercado externo que del mercado doméstico, depende mucho del consumidor doméstico. En Colombia hay algo más de 43 marcas de vehículos, a diferencia de los países europeos, que cada país europeo por lo menos tiene una empresa dominante. Entonces usted tiene la Volvo, la BMW en una parte, tiene usted el Seat en otra, tiene la Peugeot y la Renault en otra, o en los asiáticos tienen la Nissan y toda esta serie de cosas. O sea, y en Estados Unidos, pues la Chevrolet, la Ford, la General Motors, principalmente. En Colombia tenemos algo más de 43 marcas. Nuestro parque automotor son más o menos un poquito más de 15 millones de vehículos,
¿cierto? Donde están camiones, automóviles y motocicletas. Ahí menciono el capítulo de las motocicletas, porque las motocicletas, afortunadamente o infortunadamente, son más de la mitad del parque automotor colombiano. Es decir, si tenemos más o menos 15 millones de vehículos en el parque automotor colombiano, ¿cierto? 9 millones y un poquito más son motocicletas en Colombia y vienen creciendo más rápido de lo que viene creciendo la venta de automotores en Colombia. Y la siniestralidad vial, pues más alta en motocicletas también. Pero por eso estamos, cierro ahí el paréntesis, hay que mirar hacia adelante cómo replanteamos todo eso. El escenario de la industria automotor colombiana es muy vulnerable, primero por el dólar, como lo señalaba, segundo por el contrabando y tercero por el robo de vehículos y de autopartes. Esos son los tres elementos que le compiten ferozmente a la industria de autopartes. Pero hay un cuarto elemento, la alta informalidad. Todos los colombianos, para ahorrarnos el pesito, acudimos al mecánico de la esquina. Y no sabemos si el mecánico de la esquina está formalmente constituido o de manera informal constituido. Ese mecánico de la esquina puede venderte a ti los frenos de asbesto, que están prohibidos, y no los frenos los frenos regulares para tu vehículo. Te pueden vender productos, hay que tener claro también que hay tres tipos de partes para los vehículos. El producto original, que es el que viene con el vehículo, el producto homologado que se fabrica, es como si fuera el genérico de la pastillita que nos tomamos todos, el producto homologado, el genuino, que es el que viene con el vehículo, el original que te lo vende la misma casa productora, y el homologado. Esos son los tres tipos de piezas que uno consigue en el mercado. Y las tres tipos de piezas pues tienen precios distintos, tienen resistencias distintas, y obviamente a esos tres te venden la pieza usada o la pieza robada. Y esas piezas usadas y robadas son las que ocasionan gran parte de la accidentalidad vial, gran parte de la contaminación, y allí lo que venimos trabajando con el distrito, y perdón, hago otro paréntesis allí, es que hay que replantear eso, ¿cierto? Porque gran parte de los colombianos van al taller de mecánica informal y le ponen las piezas o robadas, o no genuinas, o ya usadas o contrabandeadas. Y usted como usuario de su vehículo nunca lo va a saber, porque pues usted no se va a agachar a revisar si usted confió, y es parte del problema que tiene el sector. Entonces tiene esas cuatro debilidades, esas cuatro vulnerabilidades que hay que considerarlas en el negocio y la industria automotora. Hoy día, pues este año, con el tema del COVID, pues las ventas se cayeron en un 30% de vehículos, y en la venta de autopartes en un 80%. Porque tenemos un sector altamente afectado, y hay que unir a eso que gran parte del sector es un sector informal, y los que están formalmente organizados, pues sus ventas se han ido al piso. Hay que procurar, y ahí viene el tema de las oportunidades, que sería como el último tema ya para ir terminando, profesor William, usted me dirá, el tema de las oportunidades. Yo os vengo diciendo desde hace tiempo que la industria automotor mundial se viene replanteando. Hace 100 años, algo un poquito más, iniciando el siglo XX, se pasó del motor de vapor al motor de combustión, y se montó el modelo Ford de producción, que es la producción en serie y a escala, ¿cierto? Duró casi, y apresó el petróleo y la gasolina, como hoy, que todo el mundo quiere cambiar eso, como los grandes generadores de la nueva industria automotor, sobre la cual pelecha fuertemente gran parte de las economías capitalistas avanzadas del mundo, ¿cierto? Fue la industria automotriz las que les dio ese take off, como dice el profesor Rostov, ese despegue a esas economías. En el siglo XIX fue la industria del acero y el carbón la que movió la máquina de vapor. En el siglo XX fue la industria petrolera y automotriz la que movió la máquina productiva del siglo XX. En el siglo XXI estamos pensando, la industria automotor se está replanteando para lo eléctrico, lo digital y lo híbrido. El motor eléctrico todavía no está terminado de inventar, es igual que las pilas de los celulares. Duramos casi 20 años tratando de estandarizar la pila de los celulares. El motor eléctrico tampoco está terminado de inventar, pero igual eso es lo que viene. Porque viene el bosque que les señalaba, cómo mitigamos el impacto ambiental que generan los motores de combustión, e incluso los motores de inyección.
¿cierto? ¿Cómo hacemos economía circular en la industria automotriz para poder reutilizar algunas piezas que no generen siniestralidad vial y generen contaminación? ¿Cómo educamos al consumidor final para que esté en esta perspectiva? ¿Cómo hacemos para que ese mecánico que coge el carro de inyección, ¿cierto? No sigue, ese mecánico que no está actualizado, no te dañe el vehículo, porque él no tiene la pedagogía suficiente, la formación suficiente para entender que el carro de inyecciones usa más computador que mecanismos tradicionales y puede arruinar el motor de inyección. Los nuevos vehículos van a traer más computadores que los que trae el carro de inyección. Los nuevos vehículos que van a entrar al mercado no solo van a traer más computadores, sino van a traer más sensores. Si uno se sorprende cuando entra al carro y oye el parrot para hablar por el celular, pues imagínese usted cuando el carro interlocute con el otro carro, interlocute con la moto, igual las motos también están haciendo su ejercicio. O sea, todo esto de la conectividad del mundo digital que estamos usando hoy día, esto es lo que viene hacia adelante, aparte de los carros asistidos. Nosotros estamos rezagados. El gobierno nacional, el presidente Duque el año pasado sacó una ley que permite importar vehículos eléctricos a 0% arancel, ¿cierto? Y 5% para los vehículos híbridos. Pero la infraestructura para el desarrollo de la industria automotriz está rezagada. Nosotros no tenemos puntos de conexión para la industria eléctrica. La administración del alcalde Petro hizo unos ejercicios con taxis eléctricos, algunas electrolineras. En Bogotá solo hay uno, Medellín tiene como 15 electrolineras en los centros comerciales. Medellín va muy avanzado en ese tema, Bogotá tendrá 2 o 3 en algunos centros comerciales. Se está pensando en el plan de movilidad distrital precisamente para empezar a pensar en eso, así como se piensa en vehículos eléctricos, también hay motos eléctricas. AKT viene avanzando fuertemente en el tema de motos eléctricas, incluso las empresas de desgas vienen pasando otra vez a volver al gas vehicular y al gas para las motos, ¿cierto? Como una medida de transición, lo vamos a avanzar en el tema de los automóviles eléctricos. Hay leyes que establecen que a partir del 2023, ¿cierto? Gran parte de la flotilla de servicios públicos debe ser eléctrica o híbrida al menos. Es decir, toda esta renovación de la industria tiene que permitirnos ver a nosotros oportunidades, tiene que replantear la institucionalidad, tiene que replantear las normas, desde la bicicleta, que también hay bicicletas eléctricas, las patinetas que son eléctricas. Todo esto viene innovando permanentemente y nosotros, los que estamos en el sector privado, tenemos un compromiso de entregarle al nuevo consumidor un nuevo producto cada vez más cómodo para ese consumidor. Los muchachos de 30 años o de menos años hoy día piensan en el medio ambiente, así como piensan en la mascota y en pedir la Coca-Cola por Rapid, porque no van a la tienda, ¿cierto? Piensan en el mundo digital, piensan en la conectividad, piensan en el impacto ambiental. Y en la industria automotor no se está quedando atrás en eso. Viene vinculándose al mundo digital, viene vinculándose a la mitigación del impacto ambiental y viene vinculándose al tema de la digitalización y la conectividad. Todos esos sectores, del impacto ambiental, todo esto es lo que depara la oportunidad hacia adelante. Claro, no va a ser de inmediato, pero miren ustedes, Transmilenio está haciendo un enorme esfuerzo para que se mitigue el impacto ambiental que genera el diésel dañino que tenemos en la ciudad de Bogotá. Yo no estoy muy de acuerdo con las medidas que toma la alcaldesa de sacar todos los vehículos de las calles cuando a uno le cuesta un poco de plata comprarse un vehículo en Colombia todavía, o le cuesta un poco de plata comprarse una moto en Colombia todavía. La solución no es sacar el vehículo, es replantear la manera de usar el vehículo, complementarlo en toda la cadena, desde el mecánico que tiene que estar educado, los CDAs que hay que mejorarlos, los vendedores de piezas que no vendan piezas robadas ni usadas, y el consumidor final que exija esas calidades al distrito para que estas plataformas logísticas que se están discutiendo, tanto en el POT como ahorita con el plan de desarrollo, le permitan al usuario bogotano o al usuario del país ingresar lentamente hacia este nuevo escenario. ¿Que por qué no llegan más carros eléctricos a Colombia? Porque no está la infraestructura todavía clara para hacer eso. Hay que pensar, por ejemplo, si los carros eléctricos se montan en Colombia, cuando nos llegue el fenómeno del Niño, cuando bajen los embalses, si vamos a aprender las termoeléctricas, y las termoeléctricas contaminan más que la industria hidroeléctrica. Entonces, esa serie de discusiones hay que darlas. No está el cableado todavía por las ciudades, todavía se nos va la luz por varias partes. Entonces, todo esto hay que replantearlo, pero es ahí donde están las oportunidades. Mucha gente piensa en paraderos donde usted se pueda conectar, el uso del
¿cómo se llama esto? Del parqueo en vía también. Es decir, hay una cantidad de situaciones que poco a poco vienen coexistiendo, al igual que en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI. Hoy día tenemos la COVID, pero también tenemos el replanteamiento para mitigar el impacto ambiental, tenemos que satisfacer el mercado interno y tenemos que mirar cómo nos enfocamos al mercado internacional. Así las cosas, pues ese es el escenario en que nos hemos movido. No sé si pues ya le daría el uso de la palabra a la mayoría de los participantes y espero les haya servido de alguna manera esta intervención. Muchas gracias. Excelente, mi estimado doctor José Alcibiades, por ese panorama que nos presenta, que nos muestra sobre esta industria, sobre este sector industrial de la economía. Creo que pues nos deja usted reflexionando en muchos aspectos. Creo que hace usted un análisis muy interesante de cómo este sector pasa, digamos, de esos cambios de las desarticulaciones, por un lado la política, por otro lado la economía, esa década de los 90 que viene con toda digámoslo, una carga, digámoslo así, normativa, pero también de acoplamiento de la economía a esa nueva visión que va a representar con la nueva constitución, las reformas y demás a la economía. Y pues eso también pues esperaba también que a nivel de empresariado, a nivel del empresario, como usted mismo lo resalta, hubiese esa transición, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos una serie de tratados y demás que Colombia ha suscrito, pero, digámoslo así, me va surgiendo, digamos, la duda y quisiera, digamos, que antes de que la gente pues se anime a preguntar, me gustaría que usted nos explorara un poquito más sobre, usted menciona que cerca de este mercado de las autopartes el 85-90% es importado, ¿cierto? Eso indica que pues ha habido una cierta timidez a salir, digamos, a abrirse, pese a que existe, digamos, ese marco comercial, esos tratados y demás. Entonces yo quisiera que nos dijese un poquito más esas particularidades de esa forma de importación, teniendo en cuenta que, bueno, si bien usted lo menciona, hay un 85-90% que se importa, ¿desde dónde proviene esa importación? Mencionaba el tema de China, pero no sé si existe aquí un cierto cuello de botella con algunos monopolios de la industria donde solamente esos son los que traen, los que permiten la importación, o realmente esa importación ha generado también alianzas estratégicas de empresas de exterior hacia nuestro país y bueno, qué tipo de armonización se ha dado pues para batir, digamos, esas barreras que usted está en términos de moneda, contrabando, robo e informalidad. Eso sería como en principio. Un segundo aspecto es mirar, digamos, qué tanto nosotros a nivel de gremio, digamos, usted que lideró, digamos, ese tema de las ASOPARTE, ¿cierto? Estuvo al frente de ello. Esos gremios, pues, se reúnen precisamente, pues, para impulsar, capacitar, formar a estos nuevos empresariados. ¿Por qué esa informalidad aún? O sea, pese a que el gremio sí lleva... si no estoy mal, como en el caso de ASOPARTES, desde los años 30 más o menos del siglo pasado estaba operando. Entonces uno diría, bueno, nos falta también, o los gremios también están en cierta forma politizados que no dejan ese margen de ingreso, digamos, de reducir ese tipo de informalidad. ¿Cómo analiza usted esa parte, mi estimado? Mira, gracias por las preguntas, William. Yo iniciaría por el tema de la informalidad. Mira, vale. Colombia tiene una gran dolencia que es el narcotráfico. Y uno de los escenarios para lavar dólares es el sector de autopartes. ¿Cierto? Porque es igual que está ocurriendo hoy día con los celulares, por ejemplo, el robo de celulares, es un escenario valiosísimo para la gran industria del contrabando, que es la que mueve esto. Las mafias son muy poderosas en Colombia, las mafias del narcotráfico, y a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano, que vienen desde décadas pretéritas, ¿cierto? Ello permite que esto siga funcionando. El contrabando es para lavar los activos, el contrabando no es para
para precisamente suplir una parte del mercado, sino para lavar los activos, y ese contrabando le permite, genera que al mercado llegue un montón de piezas falsificadas, con marcas falsificadas, ¿cierto? Y se diluya por el otro problema, y es el tema del empobrecimiento de la población. Entonces, lo que viene haciendo la Polfa recientemente, que hablábamos con ellos, es que hay que tratar de darle oportunidades a aquel pequeño productor que estaba vendiendo productos de contrabando para que se formalice y pueda legalizar la operación, y los que sigan en el tema del contrabando, pues obviamente pues las instituciones harán todo el ejercicio que compete, porque esto afecta al otro sector formalmente constituido, ¿cierto? En ese escenario del sector formalmente constituido hay varios actores, y a eso hay que comprender la cadena. Yo me refiero solo al de autoparte, porque fue en el que yo estuve, pero está también el de los fabricantes. Colombia tiene un sector que es Acolfa, que fabrica partes y piezas de vehículos. Nosotros también tenemos parte de los industriales afiliados a las partes, estuvieron allí, ¿cierto? Pero todavía es muy difícil competir en algunos productos contra los productos importados, inicialmente por precio. Tal vez ahora el precio lo permita mejor, pero esto es un tema de coyuntura, ¿cierto? Y le falta un poco más yo diría que hay que establecer una especie de canasta de productos nueva para que puedan fabricarse en el caso colombiano. Nosotros fabricamos lo que son conectores de líquidos para todo, y los principales consumidores pues era Venezuela y era Ecuador, o es Ecuador. Algunos productos trataron de migrar de lo que se vendía a Venezuela, trató de migrar a Centroamérica, pero ya la competencia de los mexicanos es furiosa. Ese TLC que tiene México con Estados Unidos, donde gran parte de la industria automotor americana se fue a México, pues eso vigorizó mucho las producciones en México y se convierte en un enorme desarrollador de la industria automotor. Fíjese usted que la BMW está desarrollando en México los carros eléctricos para competirle esta marca europea a los carros asistidos norteamericanos, ya que hay que señalar que hay un pugilato también entre la industria europea y la industria norteamericana, la de los carros asistidos por un lado y la de los carros autónomos y la de los carros eléctricos. Eso no quiere decir que la una no esté tratando de complementarse con la otra, pero eso es más o menos el escenario que hay. Y en el caso de Brasil, que es el otro gran polo de desarrollo automotor en América del Sur, pues es gran parte de la industria china la que se está moviendo. Algo lo está haciendo también en Perú y en Chile. O sea que Colombia tiene que encontrar en ese escenario un punto de arranque para que gran parte de su industria se transforme. El Estado colombiano, así se lo planteamos al Ministerio de Desarrollo Económico, tiene que definir cuál es la canasta de productos que deberíamos fabricar en la industria automotor. Más aún cuando la señora vicepresidenta de la República viene impulsando los pactos por el crecimiento, y uno de los pactos por el crecimiento es el tema de replantear todas las industrias en movimiento, como lo llama ella, donde está la industria automotriz, la industria aeronáutica y la industria de astilleros. Hay que mirar cómo replanteamos esas industrias en movimiento, el sector automotor entre las industrias en movimiento. Pero es también, así como los vehículos, los automóviles hacen parte de las industrias en movimiento, los tractores también hacen parte de las industrias en movimiento, los volcos allá del Cerrejón hacen parte de las industrias en movimiento, también hacen parte de las bicicletas, las motocicletas, las patinetas, que son las nuevas industrias de movimiento, por lo que llaman ahora la micromovilidad. En un diálogo que sostuvimos en días pasados con la Universidad de EXI y con la Cámara de Comercio, estábamos hablando de la micromovilidad ahora con el tema del COVID, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que más está afectando a ciudades grandes como la nuestra es la alta densidad. Casi todos vivimos en el mismo sitio, y lo que más también está afectando son los desplazamientos. Yo vivo en Bosa, pero trabajo en Suba o en Usaquén. Ese desplazamiento, lo que se va a pensar hacia adelante, o está replanteando el sitio, es cómo acorto ese desplazamiento y genero más micromovilidades. En los largos desplazamientos está el transporte público y está el transporte particular. Pero en la micromovilidad hay que explorar otra clase de escenarios, ¿cierto? El escenario de la bicicleta puede ser eléctrica o tradicional, es lo que se está mirando, o las patinetas eléctricas que han generado, pero son para micromovimientos. Obviamente hay que reubicar las viviendas, hay que reubicar toda la logística. Eso es como los resultados de toda esta situación, y ojalá
pues fíjese usted, las alertas ambientales que maneja el distrito, que pues yo no soy muy amigo de la manera como se hace, pues obviamente como no hay vehículos en la calle, no hay tanto vehículos en la calle, pues el tema ambiental ha venido, el tema de contaminación por vías respiratorias ha venido dándonos un respiro, valga la redundancia, pero también hay que replantear las industrias que también generan contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos que tienen ciudades como las nuestras en el sector automotor? Primero, el sector automotor no vende piezas, es lo primero que uno tiene que cambiar, la mentalidad. Nosotros vendemos movilidad. Y ahora sí toca pensar qué tipo de movilidad vendemos. Vendemos movilidad de carga, movilidad de pasajeros, y en la movilidad de pasajeros movemos micromovilidad o movilidad la habitual. ¿En qué escenario entonces ya el negocio empieza a diversificarse? Gran parte de los vendedores de piezas están empezando a diversificar su negocio, porque no solo venden piezas para los vehículos Hyundai, por decir algo, sino ya venden automóviles, sino venden piezas para vehículos Hyundai, pero también pesados o también maquinaria amarilla, o están explorando mirar qué vamos a hacer con las bicicletas eléctricas o qué tipo de repuestos se pueden ir proveyendo, porque todo esto viene un gran replanteamiento. El mismo distrito está pensando con los vehículos eléctricos, qué hacemos con las pilas eléctricas que se desechen. Ustedes saben que si bien los paneles solares tienen una autonomía, algunos, los más nuevos, tienen más o menos 2 años de autonomía, ¿cierto?, en su uso permanente, las pilas eléctricas de los automóviles, que lo que más va a costar ahora en un vehículo, si es de carga, ustedes se imaginan un doble troque movido por una pila eléctrica. Este todavía no está inventado. Están inventados los camiones pequeñitos para moverse con las pilas eléctricas, ¿cierto? Y los automóviles normales. Por eso aquí manejamos el Twizy, porque son pilas eléctricas con 2 horas de carga. La idea es que tenga una durabilidad entre 4 y 5 años, porque si no, pues no sale el costo del vehículo muy alto, ¿cierto? Y eso depende del tipo de carga, del tipo de energía que le pongamos, toda esta serie de cosas. Lo mismo ocurre con las bicicletas, lo mismo ocurre con las patinetas y con los otros medios de micromovilidad que nos inventemos, ¿cierto? ¿Qué tan conectados vamos a estar? También. Entonces yo me especializo en el arreglo de computadores de última generación, de cualquier tipo de estos vehículos de industrias en movimiento. Me especializo en los conectores, ¿cierto? Porque los vehículos solo va a cambiarse un sistema, que es el tema eléctrico, el que se va a cambiar en los vehículos. Los demás sistemas, entre los demás, los 3 o 4 sistemas de los vehículos, de todos los vehículos, pues se van a mantener inalterables. ¿Qué va a ofrecer la industria petrolera? No, hombre, porque las llantas vienen del petróleo, la gran parte de los accesorios vienen del petróleo, del plástico, cosas de este estilo. O sea que tampoco es que se vaya a cambiar de un solo tajo eso, sino que va a ser un proceso poco a poco que se va a ir llevando. O sea que hay que mirar cómo nos enfocamos dentro de este enorme abanico de desafíos y de oportunidades que aparecen, en qué parte del sector nos enfocamos, en qué parte del negocio me enfoco. Por ejemplo, uno encuentra que por Mercado Libre la industria viene moviendo bastantes ventas en lujos y accesorios para motocicletas y en accesorios para automóviles. A todos los que les gusta el carauto, el túnel, todas esas cosas, se mueven por esa industria. Pero también encontramos que por las ventas en red se estaban trayendo lo que llaman ahora los casilleros y los courier express, ¿cierto? Se estaba contrabandeando muchas piezas que vienen directamente compradas de Estados Unidos y no pagan derechos de importación. O sea, no le pagan al Estado por estar en el territorio colombiano. O sea, todo esto serie de temas hay que irlos ajustando y ahí es donde uno ve las oportunidades del negocio que uno tendría que visualizar hacia adelante. Profesor William. Bien, mi estimado profe. Mira, tenemos 2 preguntas. Saludo en este momento a Fernando Pinzón, y quien hace una pregunta. Bueno, creo que de cierta manera ya ha sido contestando algunos de estos aspectos, pero él pregunta, ¿cómo podríamos hacer más competitivo el sector del desarrollo informático y de la tecnología en Colombia? Y también Ingrid Joana Pinilla nos pregunta, ¿cómo podemos aprovechar, sacarle mejor provecho a estos TLC, teniendo en cuenta pues que hay una balanza comercial negativa y dice en el país en muchos sectores y las empresas se están quebrando? ¿Cómo aprovechar esas oportunidades que ofrece el exterior? ¿Cómo podríamos ver esas? Yo empezaría con la segunda, amiga, la transferencia de tecnología. Hay que hacer una seria campaña de transferencia de tecnología.
Una de las cosas que discutíamos con el gobierno nacional es, hombre, yo no puedo inventarme el carro eléctrico, sí me puedo inventar el carro eléctrico colombiano. Creo que la Universidad Minuto Dios viene haciendo una exploración con el carro eléctrico colombiano, así como lo están haciendo los argentinos y los chilenos, ¿cierto? Pero no sé qué tan eficientes y eficaces vamos a ser en inventarnos el carro eléctrico colombiano, ¿cierto? Frente a industrias que ya están diseñadas para ello. La BMW, por ejemplo, es una industria que viene en punta en ese tema. La Nissan es una industria que viene en punta en ese tema, ¿cierto? Ya comprobadas experiencias de años. Más bien, ¿por qué no nos metemos en la electromecánica o en la mecatrónica que llaman ahora, a ver qué parte de los componentes de esos vehículos inventamos por transferencia de tecnología? Y ahí también le pego un poquito a la segunda pregunta. Inventamos en transferencia de tecnología, ¿cierto? Para aprovechar los acuerdos comerciales. Habría que hablar con los grandes fabricantes europeos, americanos y asiáticos, coreanos y chinos, por ejemplo, ¿cierto? Para mirar en qué parte de la industria nos inventamos este tema. Nos inventamos mejores sistemas de frenado, nos inventamos mejores sistemas de seguridad para las motos. Ustedes saben que hoy día incluso los carros no se encienden si pueden percibir que usted está alicorado, si usted tiene sueño, todas estas cosas, eso va a pasar. O sea, el carro se va a bloquear, o la moto también se va a bloquear si usted si los sensores del vehículo, ¿cierto?, perciben toda esta serie de situaciones. Entonces, no es ciencia ficción, son cosas que ya están ocurriendo. Lo que pasa es que en nuestra industria no estamos desarrollados. Los microcomponentes, lo que llaman ahora el Internet de las cosas, por ejemplo. ¿Cómo nos metemos en el Internet de las cosas dentro de la industria automotor? ¿Y cómo hacemos con eso transferencia de tecnología? El mundo digital, esto que estamos haciendo hoy día, ¿cierto?, nos abre un abanico de oportunidades. Por eso les señalaba el ejercicio que una gran marca accesorios, ¿cierto? Todo el mundo habla ahora de tiendas virtuales, de vitrinas virtuales, de envíos en red. Esto es un escenario que antes todos sabíamos que teníamos que llegar allá, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces me van a preguntar, ¿qué hacemos con las ventas de vitrina? No, porque es una transición. Todavía el colombiano quiere ir a ver la pieza y palpar la vez original, genuina o robada o lo que sea, para que no te envíen aquí piezas. Ahí viene el tema de la institucionalidad. ¿Cómo evaluamos para que la pieza que yo pido por un canal virtual no sea una pieza usada o robada? Todo eso está por construirse y ahí uno ve el mundo digital, las vitrinas virtuales que se están inventando en estos DPA. Yo que la W tiene una vitrina virtual. Imagínese usted, veo que el periódico Tiempo también ha dado vitrinas virtuales. Todo el mundo está empezando a construir eso. Antes de que se vuelva, porque es que el problema es este proceso, pero solo programas, cómo actualizamos a este sector de mecánicos desde el mecánico colombiano tradicional, también las grandes marcas que están aquí en Colombia, hasta que no oye el clic que el vehículo crea más al clic, la máquina que le lee digitalmente le está ocurriendo. Tú puedes llegar a los casas con la escanea el vehículo y como que llega en más con la virtualidad, ya nos llegó y llegó para quedarse. Algunos nos gusta ir a las compras poco a poco los comerciales, no es que vas a aparecer mañana, sino que van a ser comerciales demostrados porque pedir a mirar la piel y pedirle a que te la lleven a la casa de manera virtual. Pues muchos catálogos también son ficticios, ¿no? Entonces hay que el ciudadano colombiano todavía debe recibir el producto. Mientras hay que combinar lo físico con la virtualidad. Muy bien. Usted
usted es académico también, usted también está en estas lides y Sí, señor. a mí me parece que, bueno, usted ha tratado aquí el tema de la gestión del conocimiento, lo ha tratado transversalmente, en la medida que nos invitamos a que existe una oportunidad en términos de diferenciación, y para esa diferenciación hay que empezar a innovar, hay que entender ese entorno, cómo se están moviendo esas dinámicas. Yo quisiera que en este momento, digamos, en ese rol, digamos, ya de académico, ¿usted qué oportunidades vería o observaría, bueno, digamos, en términos de creación de programas? ¿Hacia dónde, digamos, la academia también tendría que apostar, digamos, esos cambios en términos de formación? ¿Sí? ¿Qué tipo de campos de conocimiento, digamos, usted propondría? Y bueno, ¿cómo lo dinamizaríamos frente, digamos, a lo que está planteando el gobierno Duque con su economía naranja, bueno, y con digamos, el otro elemento que quiero que también le toque aquí, digamos, es el tema de la ventaja competitiva como país? O sea, nosotros en este momento como país, ¿qué podríamos decir, qué podríamos desarrollar o liderar, digamos, en la región? ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Cómo lo ve? Y bueno, ¿cuál es su opinión frente a ese nuevo reto del conocimiento? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, William. Mira, yo veo con mucha preocupación que haya voces por todas partes del mundo que quiera volver a llevarnos a los escenarios de la economía cerrada, radical, ese extremismo. Incluso hoy lo leía en el Tiempo, lo que dice el exministro de Hacienda Santa María. No podemos irnos a los extremos, no podemos volver a cerrarnos a la economía, a la comunidad internacional totalmente, ¿cierto? Ni mantener toda una apertura radical como lo tenemos en países como los nuestros. Esos dos escenarios son bastante lesivos. Una de las primeras cosas que hay que realmente comprender es el comportamiento del escenario internacional hoy día, sobre todo porque nuestra economía depende enormemente del escenario internacional, no depende, no somos 100% autónomos, y yo creo que hoy día ninguna economía es 100% autónoma, así algunos digan que su país está primero que los demás. Esos nacionalismos también tan extremos pues son difíciles de comprender. Sobre todo, entonces hay que reflexionar alrededor de eso, ¿cierto? ¿Cómo nos ubicamos en el escenario internacional? Más allá de una política exterior que establezcan los gobiernos de turno, sino cómo nos posicionamos en el escenario internacional. Y eso nos permite tener dos miradas: ¿qué aprovechamos del escenario internacional y qué no aprovechamos del escenario internacional? Esa es la primera reflexión que hay que hacer. La segunda reflexión que hay que hacer es qué sectores debo yo priorizar de acuerdo a las circunstancias que tengo hoy día. Y los sectores que más impactan en la economía, no solo impactan en el PIB, sino impactan en el empleo, ¿cierto? Y hemos descubierto que gran parte del sector de los grupos empresariales que impactan en el empleo son las pequeñas y medianas empresas. No obstante, la gran industria, que tú tienes una gran fábrica que genera 1000 empleos de una vez, Bayer, Coop, Sainz, genera como 5000 puestos de trabajo de manera inmediata, directa, mientras tendríamos que tener 5000 pequeñas empresas para generar esos 5000 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué sectores vamos a impactar y qué sectores vamos a priorizar? Y después de eso, ¿cuál es el mercado doméstico que vamos a proteger? ¿En qué sectores sí y en qué sectores no? Porque no podemos estarle apostando a todo, porque es ahí donde nos dispersamos en esta serie de escenarios. Mira, el gobierno actual, el presidente Duque, él la tiene en cuanto al tema de las nuevas tecnologías y cosas de este estilo. Usted me mencionaba la industria naranja, pero el COMPES, y ya que hoy el número del COMPES que él sacó el año pasado, habla claramente sobre hacia dónde cree que debe, el COMPES 3943, ¿cierto? Hacia dónde debe ir pues el país en el tema de la movilidad sostenible, de la industria sostenible, etcétera, 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 ¿cierto? Y creo que es allí donde tenemos que empezar a enfatizar los temas. Y frente a eso hay que construir una nueva pedagogía. Hay que pensar en la pedagogía que tenemos que construir hacia adelante. O sea, si va a ser la misma pedagogía para la virtualidad o la misma pedagogía para la presencial. Y dentro de la pedagogía de la virtualidad, ¿a qué escenario le vamos a apuntar?
y a la presencial, a que sea en los mismos niveles de calidad, ¿cierto? Porque esta invitación que esta situación que nos está ocurriendo con el COVID-19 nos invita a replantear todo esto, a repensar hasta dónde, me dijo yo, los muchachos recién se gradúan, los muchachos en Colombia se gradúan pensando algunos en la mayoría, no algunos en conseguirse un puesto de trabajo. Y entonces uno se piensa hoy día conseguir un puesto de trabajo, ¿dónde lo va a conseguir? ¿En el sector privado, que está golpeado, o en el sector público, que está tratando de subsistir? El escenario es complejo, ¿cierto? Dentro del sector privado creo que las plazas de trabajo que se van a abrir no van a ser mayores, toda vez que van a tratar de resistir. En 45 días el sector privado colombiano se afectó financieramente en sus cajas. En 45 días. Pensaba yo, ¿qué tal que hubieran sido 3 meses o que nos continuemos en un aislamiento estricto 3 meses? El sector colombiano, un país de renta media como el nuestro, pues mata, y gran parte de la industria se quiebra y los niveles de pobreza pues van a incrementar más allá de lo que tenemos hoy día. Entonces, estas fisuras que hemos venido, que todos las suponíamos, que las estamos palpando más abiertamente hoy día, pues nos invita precisamente a eso, cómo afincamos escenarios productivos más competitivos y más reales. No podemos seguir creando empresas con solo cámaras de comercio y registros mercantiles, porque solo quedan ahí registradas en la Cámara de Comercio. Tenemos que construir empresas reales que permitan consolidar un tejido social y un tejido productivo serio en Colombia. No podemos seguir siendo, para ir a la muchacha que nos preguntaba cómo aprovechar nuestro Tratado de Libre Comercio, no podemos seguir siendo exportadores de muestras sin valor comercial. Tenemos que ir al segundo paso. Ya aprendimos con las ventas a Venezuela. Ahora tenemos que arriesgarnos a vender. Las universidades, como ustedes, les enseñan a los estudiantes cómo tenemos que venderle a los asiáticos, a los americanos, a los europeos, a los latinoamericanos, ¿cierto? Cómo es hacer un negocio entre un cachaco y un paisa, o entre un cachaco y un costeño. O sea, la manera de negociar al interior del país también es distinta, pero tenemos que ajustarla a este nuevo escenario productivo que hay. Hay que buscar las oportunidades donde están. Y la verdad, como dicen los abuelos, pues la necesidad de la madre y los inventos. Entonces hoy día estamos en época de necesidad y tenemos que inventarnos algo novedoso. Excelente. Mira, hay 2 preguntas y yo pensaría que ahí pararíamos, si le parece. Gracias, señor. 2 preguntas, las menciona en este caso Alejandro Godoy, bueno, y una creo que Andrea, me parece. Bueno, él dice, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar un gerente, ya poniéndose en el ejercicio de gerenciar una empresa que se está internacionalizando para mantener productos y servicios en el mercado? ¿Sí? ¿Cuáles son esos retos que debe enfrentar en este momento que se ha internacionalizado y para mantener sus productos allá? Y la segunda pregunta, para aquí que quede de una vez, es el escenario actual, dice Alejandro Goy, el escenario actual realmente veremos más comercialmente hacia el continente asiático, apalancándonos más a través, por ejemplo, de la Alianza Pacífico. O sea, ¿cómo se ve ese escenario asiático? ¿Será que nos vamos a inclinar más hacia allá o qué? Entonces, ahí serían esas 2 preguntas y estaríamos por... Frente a la primera pregunta, yo creo que el principal reto, del que yo les hablaba a ustedes, 5 retos, 6 retos que debe tener una empresa, a mi entender, pero de esos 6, uno que tiene que tener riesgo de mercado. Ese es lo primero que tiene que tener el gerente, porque el mercado claramente cambió. ¿Cierto? Ya, por ejemplo, el consumo de lujo, pues la gente se viene dando cuenta que frente a una situación como la que tenemos hoy día, pues el consumo de lujo no es la prioridad, ¿cierto? La prioridad es otro tipo de consumo, y es ahí donde el mercado viene cambiando. El reto, yo me acuerdo cuando fui docente en alguna época, durante más de 10 años, ¿cierto? Uno hablaba, cuando yo dicté mis primeras clases en economía clásica, el valor de uso y el valor de cambio en la economía. Entonces, era el valor que le daban los ciudadanos a los productos. Antes tenía más valor aquello que satisfacía una necesidad que se modelaba por que satisface el consumo, que es el valor de cambio. Yo creo que hoy día, y ustedes han dado cuenta, ¿cierto? En esta crisis de la pandemia,
lo que se ha priorizado es lo que satisface la necesidad, ¿cierto? Lo único que no paró fueron la venta de alimentos y la venta de medicamentos, porque satisface la necesidad. Todos estamos en pánico, o nos alimentamos o preservamos la salud. El mercado viene cambiando. Entonces, el gerente tiene que visualizar eso. ¿Cómo yo logro colocar mi producto en un mercado convulsionado, estándares de calidad, pero con sensaciones de inseguridad? ¿Cómo genero yo confianza, cierto, para mi marca? Que creo que lo ha hecho muy inteligente Arturo Calle, hacia los consumidores. ¿Cómo yo genero esa confianza? Otras marcas no han generado esa confianza, ¿cierto? ¿Y qué clase de confianza le genero yo a mi consumidor? Que obviamente mi producto es de calidad, que va a satisfacer tu necesidad y que va a preservar tu salud. Porque entonces aparece un nuevo componente. ¿Cómo preservo mi salud? ¿Cierto? Uno se queja mucho, o uno oye mucho las quejas, perdón, de los Rapid, así que me lleva el producto. Pero la gente también se queja que los muchachos de los Rapid no tienen las condiciones de salubridad requeridas, aparte de toda la institución del empleo. Pues ahora la gente, el tema de salubridad, el tema de salud, es un componente más para el mercado, que antes no lo teníamos en cuenta. Sabíamos que había bacterias y una cantidad de bichos, ¿cierto? Pero había las pastillas para eso, pero hoy día, y en gran parte de esos bichos, pues obviamente no nos generaba la mortalidad. Hoy día sí. Entonces, hay un nuevo mercado, ¿cierto? Entonces yo, ¿bajo qué canal, cierto, distribuyo mi producto? ¿Lo voy a hacer todo virtual? ¿Cómo hago la entrega? O sea, hay varios escenarios que empiezan a surgir, ¿cierto? El gerente tiene que visualizar en ese mercado cambiante y desde luego, ¿cierto?, frente a la competencia internacional. Esto es el mercado doméstico. La competencia internacional, si bien está en receso y todo el mundo habla que va a haber una recesión, algunos más fuerte que la que hubo a inicios del siglo pasado, ¿cierto? En este escenario, que por eso yo les digo, y soy muy amigo de eso, y creo que cuando las universidades tienen un papel preponderante, si bien hay que educar al estudiante para que distinga el árbol, tiene que distinguir el entorno, y ahí el papel de la universidad es fundamental, ¿cierto? En este escenario de recesión, tengo que comprender dónde están las ventajas competitivas frente a ese escenario de recesión. El gerente tiene una doble función: mirar el comportamiento del mercado doméstico, cómo está cambiando, y cómo está cambiando también el mercado externo en este escenario, principalmente. Y la segunda pregunta se me olvidó, profesor William. Esa tenía que ver con el tema de Asia. Entonces, Okay. El tema de Asia, bueno, lo que preguntaba aquí, se me espera, ya se la recupero. Dice, ¿cuál es? Dice, bueno, en el escenario actual, ¿realmente veremos más comercialmente hacia el continente asiático, apalancándolos más a través, por ejemplo, de la Alianza Pacífico? ¿Cómo ve usted el tema de Asia? Yo te respondo primero desde la perspectiva del sector automotor. Los colombianos viajan a las 3 grandes ferias mundiales que hay frente al tema de la industria automotriz. Casi todos en este segundo semestre. No sé si lo irán a hacer en este año. La feria de Frankfurt en Alemania, la feria de Shanghái en China y la feria de Las Vegas en Estados Unidos. Ahí donde la industria automotriz le muestra a usted para dónde va. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sector automotor, si hay estos 3 grandes eventos feriales, ¿cierto? No es solo Asia la que está tirando la línea en el sector automotor, porque si no la feria de Frankfurt y la feria de Las Vegas se habían reducido. ¿Qué se ocurre? Que en estas ferias vienen limitando mucho la presencia de la competencia china en estas ferias, sobre todo porque los chinos en estas ferias fabrican copias de los productos que siguen en estas ferias. O sea, la capacidad de producir de la máquina hacia China es enorme, y ustedes saben mejor que nadie que los chinos fabrican de acuerdo, ahí sí como dicen los colombianos, decimos los colombianos, de acuerdo al mercado. Yo puedo fabricar piezas para automóviles que me duren una semana, como la que me dure un año, o me la dure 5 años, y eso depende del costo. Usted verá qué compra, ¿cierto? La industria china empezó a entrar a Colombia con gran parte de piezas, de productos, pues precedentes, y los colombianos se nos metió en la cabeza que todo lo producto importado de China era de mala calidad. Lo que venimos entendiendo poco a poco es que no eran de mala calidad, sino que los comerciantes colombianos adquirían piezas chinas baratas para poder sacarle una rentabilidad aquí en Colombia. Pero usted puede ver
desde el Cucú chino, que es un vehículo que le costaba casi que más barato que los carros que les dio Petro a los recicladores, ¿cierto? Hoy día se puede encontrar el mismo Cucú como una camioneta de alta gama. China también. Lo mismo pasa con los camiones, que se me escapa ahorita el nombre, Fotón. Había dos baratos y hoy día usted puede encontrar el camión con la última tecnología de punta. Eso depende del tipo de consumidor que tú seas, porque los chinos le apuestan tanto al mercado de lo barato como al mercado de lo más complejo, ¿cierto? Y ese es un mercado que ellos tienen muy claro. Que la presencia china va a estar en el mundo, la presencia china va a estar en el mundo permanentemente, claro, y no solo China, sino coreana, taiwanesa y tailandesa e India. La gente piensa en Asia solo en China. La India es un gran competidor y la India está entrando al mercado colombiano de manera vigorosa con la industria de las motocicletas. Y está en a posicionarse. El mercado colombiano es enorme, la industria de motocicletas. Más de 9 millones de motocicletas en Colombia. Significa entonces que Asia, ¿cierto?, es un gran actor en el mercado económico de Colombia. Y habrá que encontrar un mecanismo para que este actor, ¿cierto?, sea un actor complementario y no un actor competitivo en la industria colombiana. Porque la industria colombiana tiene que aprender a fusionar lo importado con lo nacional y volverlo un producto suficientemente capaz de competir en el mercado interno con aquel producto que sea 100% importado, ¿cierto? Porque es que no podemos seguir creyendo que todo lo importado es bueno. Tenemos que encontrar que lo importado fusionado con la industria nacional es buena y puede salir a resaltar. Porque si no, por una cosa muy simple, con 4.000 pesos, esto va a ser muy complejo todavía y con un escenario internacional en recesión va a ser igualmente de complejo. Y es allí donde tenemos que encontrar las oportunidades para tratar de hacer las complementariedades necesarias. Excelente, mi doctor Alcibiades. De verdad que este paneo que nos ha mostrado nos da muchos elementos para la discusión en clase, para trabajar, digamos, en esos proyectos que se deben pensar desde la academia, esa articulación que debe existir entre lo que es la universidad, el Estado y empresa, pues también en este dinamizado también con el tema de la sociedad. Muy agradecido por haber aceptado mi invitación, por habernos acompañado en este espacio y seguro que de aquí en adelante pues esperamos forjar unas alianzas estratégicas desde la academia y yo sé que con los gremios en los cuales usted se mueve muy seguramente podemos establecer alguna alianza estratégica que permita articular el conocimiento con la aplicación, con lo que requiere nuestra sociedad. No es más por mi parte, Andrea, el decano general, si quieren ya despedir, cerrar este momento. Profe William, muchas gracias. En nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, en nombre de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, y en nombre de la Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales, doctor José Alcibiades García, le damos las gracias por compartir con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestra audiencia, sus conocimientos, su experiencia, y quiero dar un saludo especial a las personas que se conectaron con nosotros en vivo, los que nos van a ver por diferido, y quiero recordarles que tendrán aquellos que estén interesados una instancia de participación por estar con nosotros en este evento. El link también ha quedado durante el chat y los invito para el 17 de este mes tendremos un webinar que también hemos dejado el link dentro del chat. Este webinar se va a proyectar en vivo a través de YouTube y buscaremos entonces allí desarrollar las temáticas que nos atañen, realmente nos preocupan, de qué va a pasar con el mundo después del COVID-19. Muchísimas gracias, una buena semana, gracias por estar con nosotros.